9:41 de la mañana. Vamos a conversar ahora con un especialista, el ingeniero agrónomo con maestría en economía agrícola, el señor José Manuel Hernández, que ha presentado un libro, El Agro, Camino al Bicentenario, hacia una nueva estrategia. Mañana lo presenta, hacia una nueva política de Estado para el desarrollo agrario. El señor ingeniero agrónomo, máster en economía agrícola, tiene una larga trayectoria de trabajo con organismos internacionales y varios programas. Ha trabajado en programas de exportación y desarrollo agrícola en varios países de América Latina, ha estado también vinculado con FAO, en fin, es realmente un especialista en un tema que, como bien sabemos, en este momento ocupa, junto con educación y salud, el centro de atención de casi todos los programas de presidenciales, por el hecho de que en realidad, si bien hemos tenido un desarrollo agroexportador interesante, todavía sabemos que la pobreza rural es una de las fuentes más serias de desigualdad en el país, y en donde no se ha avanzado mucho. Se necesitan muchos programas y mucha énfasis y darles prioridad a esa área. Pero también hay toda una serie de problemas medioambientales, hay el problema de agua, hay costumbres inveteradas, hay intervención de a veces un capitalismo que no respeta, en fin, justamente las normas. No estamos, a pesar de que tenemos un horizonte interesante, en el mejor de los mundos, en el mundo agrario peruano. ¿Esto es así o no, ingeniero? Muy bien, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, don Raúl, buenos días, Patricia, buenos días, Ricardo, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Efectivamente, el libro trata de una serie de temas, de propuestas inclusivas, propuestas integrales, orientadas principalmente a reducir la pobreza rural, que en este momento es muy alta. Usted lo ha dicho, tenemos un crecimiento bastante importante en las exportaciones, hemos más que cuatriplicado en la década pasada. Sin embargo, a pesar del crecimiento global del sector, la pobreza rural es todavía muy marcada. 6 de cada 10 personas en el área rural son pobres y 3 de cada 10 son extremadamente pobres. Pero son cifras tremendas. Pues son cifras tremendas que nos dan una idea de lo que es los desequilibrios, las asimetrías y las desigualdades. Haciendo una paráfrasis del eslogan que escuchábamos hace un rato, la realidad que tiene que tocar esa gente no es de las mejores. No es de las mejores, precisamente más aún cuando los pobres rurales son, en términos reales, 4 veces más pobres que los pobres urbanos. Así es. Entonces, las propuestas, en este caso, la propuesta que estamos haciendo en el libro, se orienta principalmente a sacar de la pobreza a más o menos 1,5 millones de familias. Sí, la pregunta es esa, ¿es posible esto y cuánto costaría? Es muy posible trabajar en el sector rural, es muy posible trabajar con acciones concentradas. Lo que pasa que en los últimos años hemos tenido propuestas muy desperdigadas y nos hemos concentrado en algunos sectores. Nos hemos orientado básicamente a que la exportación sea la locomotora que jale el resto, y esto no ha ocurrido. Nos hemos descuidado de la producción interna. No es posible que en este momento, por ejemplo, importemos alrededor de $1.500 millones al año en solo 6 productos alimenticios básicos. Eso significa, en términos de hectáreas, alrededor del 89% de lo que sembramos todos los años, con todos los cultivos en el país. Alrededor de 3.100.000 hectáreas es lo que sembramos todos los años. Y en importaciones, en 6 alimentos, el equivalente de toneladas a hectáreas, significa 2.740.000 hectáreas, solo en 6 productos alimenticios. Ahora, es muy importante, sí, que la audiencia de RPP conozca que sí es posible trabajar. Necesitamos trabajar en el sector rural, necesitamos reorientar las políticas, que estas políticas sean inclusivas, que sean sostenibles, pero que a la vez sean competitivas y que nos garanticen la seguridad alimentaria. Pero trabajando bajo 2 criterios principalmente. 1, orientado a los más pobres y especialmente a la sierra. Y 2, con programas de acción concentrada y de avance progresivo. No podemos estar con las políticas en el mismo momento en distintos lados. Una dispersión de esfuerzos. Sí. Exacto, nosotros estamos desperdiciando los esfuerzos y los vamos a ir con calma país. en eso. En realidad se necesita efectivamente la definición de una política nacional, pero también estamos en un proceso intenso de regionalización. Exacto. ¿Cuánto de potestad gubernativa tienen justamente los gobiernos regionales en esta área? Yo conozco la experiencia de San Martín, que me parece muy interesante en el sentido de que el gobierno regional tomó la iniciativa de enfrentar una serie de problemas en materia de cultivos, de eliminación de cultivos de coca, de promoción de otros cultivos de agroexportación.
veamos entonces qué es lo que tiene que corresponde al gobierno central y qué es lo que tiene que hacerse ya en términos del dinamismo, mucho más cerca a la realidad agraria en los gobiernos regionales. Sí. Cuando hablamos de articulación de las políticas, no solo estamos hablando del gobierno central, sino de los gobiernos regionales y locales. Eso tiene que quedar bien claro. Sí. Así como hay propuestas a nivel regional muy interesantes para el agro, hay propuestas a nivel local, a nivel de alcaldías también que se orientan hacia los sectores más pobres del agro. Por ejemplo, hay gobiernos locales que quieren apoyar programas de cosecha del agua, pero por las normas del SNIP no pueden hacer la inversión porque, de acuerdo a las normas, estas tienen que hacerse en terrenos de dominio público. Y muchas de estas obras caen dentro de los terrenos de las comunidades o terrenos privados. Son microreservorios, zanjas de infiltración, ¿no? Represas pequeñas que pueden ser canalizados hacia lugares en los que puede utilizarse el agua para los más pobres. Pero no les dan pase, y entonces muchos alcaldes, por ejemplo, yo conozco experiencias sobre este tema, muchos alcaldes piden la autorización para apoyar los esfuerzos del sector privado y por las normas de inversión del sector público, entonces no le dan esa oportunidad. Entonces tiene que haber una adecuada articulación en lo que planteamos a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. A nivel nacional, normalmente, por ejemplo, hace un rato hablábamos de las exportaciones. Podemos trabajar en tratados de libre comercio, podemos trabajar en diversificación de mercados, la estrategia nacional en cuanto a construcción de infraestructura básica. Pero a nivel de regiones y a nivel local, los programas concentrados de tecnificación del riego, por ejemplo, no podemos seguir en un momento en que por el cambio climático se avecina un estrés hídrico tremendo en el país, no podemos seguir con mecanismos de aplicación del agua que significan una eficiencia en 35 a 40%. Eso significa que de cada 100 metros cúbicos que aplicamos a las parcelas, solo estamos utilizando 35, 40 y el resto se está perdiendo. Entonces, esas acciones, por ejemplo, sí los quieren apoyar los gobiernos regionales y gobiernos locales, porque saben del problema que está ahí y saben lo que se avecina dentro de pocos años. ¿Qué comprensión hay de lo rural? Me da la impresión que a veces a Lima llegan siempre, las noticias que llegan siempre suelen estar asociadas a cosas demasiado folclóricas y estrambóticas, con lo cual se desdibuja todo un mundo que nos es de alguna manera ajeno. Y cuando uno ve algo tan sencillo como el calendario escolar, por ejemplo, que es igual para todos los niños del Perú, cuando los niños en sectores rurales tienen realidades completamente distintas, da la impresión que que en realidad nos falta comprender un poco los sistemas de desarrollo, de economía de esas zonas, y que los modelos que se aplican de pronto no necesariamente funcionan. Sí, precisamente por eso. Lo que estamos llamando la atención es aquí que mucha gente que toma decisiones en Lima está pensando solo en Lima o en la costa, y no está pensando en la sierra rural, por ejemplo. La realidad de la sierra no es igual a la realidad rural de la costa, ¿no? Ni a la de la selva, los por programas. Y uno de los temas que muchas veces las políticas responden a presiones de grupos que tienen más voz en los medios de comunicación, por ejemplo, pero los pobres rurales que están allá nadie los representa. Ahora, el tema de los TLC, ¿de qué manera condicionan precisamente esta reorientación de las políticas? Precisamente en el tema del agro, porque se decía, va a tener que un sector de la agricultura peruana y los campesinos reorientarse hacia otros cultivos para los que no estaban justamente preparados o tradicionalmente habituados. Sí, efectivamente, los TLC son una gran oportunidad para los cultivos de exportación, y lo que se esperaba de los TLC que sean locomotoras que jalen al resto de la producción. Sin embargo, siempre se habló que había una agenda interna para involucrar a todos los pequeños agricultores y los agricultores más pobres del sector a que puedan asociarse y a que tengan programas de competitividad, y eso no ha ocurrido. Entonces, así como el TLC significa una apertura para nuestras exportaciones, también significa una apertura para importar productos subsidiados, ¿no? Y en los últimos años, los productos subsidiados, que son prácticamente los que se siembran en las zonas más pobres, son los que han tenido un incremento tremendo, no solo en cantidad, sino en precios. Pero debemos ver eso también, porque los pequeños agricultores no solo pueden abastecer al mercado interno, sino pueden asociarse, crear cadenas productivas, organizarse adecuadamente y aprovechar esa ventana. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de la quinoa, ¿no?, que está viéndose, que es muy interesante cómo crece la exportación. Ingeniero, muchas gracias por haber estado con nosotros, ingeniero José Manuel Hernández. Su libro se presenta mañana en el Hotel Meliá a las 7:30 y tendremos ocasión de seguir conversando, sobre todo cuando se vea un poco ya los programas de gobierno específicamente y las promesas de los candidatos a este nivel sobre el agro.
Muchas gracias a usted, Raúl, muchas gracias, Ricardo, Patricia, por esta oportunidad y los espero en el medio de las 7:30. Sí, muchas gracias. Buenos días, hasta luego. Son las 9:51 de la mañana, vamos a hacer una breve pausa.